En el estudio me acompaña Carlos Gutiérrez, él es director del noticiario Noticen, un noticiario, le puedo decir, serio, que cuando escribe y cuando lo dice es porque también tiene todos los elementos de prueba en sus manos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al Gracias contrario, a todos los que nos están viendo. Carlos, muchas gracias que nos acompañes el día de hoy. Pues yo comenzaría la reflexión diciendo, ¿y quién vigilaba a René Carrillo? ¿Quién Exacto. crees? Si él era el responsable de la seguridad del gobernador, que es la máxima autoridad en uno de los ámbitos de los tres poderes, el ejecutivo, si él era el responsable de resguardar la seguridad del gobernador, y ahora las autoridades federales detectaron que tiene una relación con grupos de la delincuencia organizada, imagínate quién vigilaba a René. Mi pregunta, Carlos, no sé si tú tengas elementos para responderla y lo quieras responder. ¿Tú crees que el gobernador estaba enterado de lo que René hacía? Fíjate que sería una presunción muy aventurada tanto decir sí o tanto decir no. Es decir, la situación está de tal manera que en ese punto en particular, si el gobernador estuvo enterado o habría estado enterado de lo que estaba pasando en la fiscalía y más concretamente con el desempeño de René Carrillo, la verdad es que no tendría yo elementos en este momento para decirlo, pero sí hay algunos indicios que dan pauta de la trascendencia de este hecho, de la detención de René Carrillo. Uno de ellos, me refiero al arranque de la administración. Al inicio de la administración de Martín Orozco, René Carrillo fue a ocupar el cargo de titular de la Policía Ministerial y no fue un secreto en realidad todos nos enteramos de un modo, de otro, ahora sí que bajita la voz o alta la voz, de que en realidad él siempre tuvo autonomía, incluso sobre su jefe inmediato, Sí, sobre el fiscal. El fiscal que en ese momento cubría en un interinato, René Urrutia de la Vega. Es correcto, René Urrutia de la Vega. Y él se mandaba solo, él armaba sus operativos solo, él en realidad nunca, el anterior fiscal, en realidad nunca tuvo un control y fueron varias veces motivos de conflicto, de esa indisciplina, por los cuales hubo por ahí incluso un rompimiento entre el anterior fiscal y René Carrillo, Sí. y un rompimiento que incluso le podría haber valido el que no se hubiera reelegido, a más allá de los entretelones legales. Sí, que no se pudiera reelegir René Exacto. Urrutia de la Vega, René porque él Urrutia de la llega, Vega. para quienes nos están viendo, nos están escuchando, el fiscal en Aguascalientes cambia la figura del procurador, como cambió ya también a nivel nacional, cambia de la figura del procurador al fiscal. El procurador en aquella época de Carlos Lozano de la Torre era Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Él se va de Aguascalientes porque recibe una invitación para irse a otra encomienda. Y deja como encargado o asume la responsabilidad una persona que se desarrollaba como su segundo, que era Óscar Fidel González Mendívil. Él se queda como procurador y se convierte en el fiscal, el primer fiscal. En la transición, es correcto. En la transición. Y el nombramiento era por un periodo muy breve, digamos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero le toca el umbral de final del sexenio de Carlos Lozano. Claro. Y le correspondía 1 año y 2 meses, porque era hasta marzo, ser fiscal con Martín Orozco Sandoval. Es correcto. Martín Orozco Sandoval no lo quiso, que no podía quitarlo. No, porque tenía autonomía. Porque se supone que tiene autonomía la fiscalía. Técnicamente es correcto. Técnicamente tiene su autonomía. Pero en los hechos y en la forma y en el fondo, le dijo, yo no te quiero. Yo soy testigo de algunas cuestiones que no los puedo comentar porque me tocó ser parte de unas charlas. Pero dijo, yo no lo quiero. Y te voy a decir lo que un día le comenté al gobernador, cuando acababa de entrar como gobernador, en diciembre. Porque me dice, ¿qué platicaste con el fiscal? Le dije, mira,
Lo que me dice el señor es que él está para trabajar, dispuesto a trabajar, que él no tiene ningún problema contigo, pero que si tú no lo quieres, él se va. Él no está obsesionado con el cargo ni con el puesto. Me dijo, yo no lo quiero. Esto lo platiqué con el gobernador Martín Orozco Sandoval en el Palacio. Más no supe hasta que el propio Óscar González presentó su renuncia. Sí. Y eso es en el mes de marzo del año 2017. Renuncia Óscar Fidel González Mendívil y entonces aparece una publicación en una página de la ciudad de León, Guanajuato, que se llama Zona Franca, en la que entrevistan en ese momento quien conducía el programa de Zona Franca, que les mando un saludo, son buenos amigos de nosotros y colaboran con nosotros. Le dice el esposo de la entonces coordinadora de comunicación social, Adriana Jurado, el esposo de él, que es periodista, Claudio Jairo Bañuelos, le dice en entrevista, la llegada de René Urrutia de la Vega al estado de Aguascalientes como fiscal interino obedece a un pago de favores del gobernador de Aguascalientes al exgobernador de Guanajuato, que lo apoyó en su campaña. Fíjate ya cómo vamos, ¿eh? O sea, claro. Teníamos un fiscal que por ley se pudo haber quedado y el gobernador no lo quiso. Y el entonces fiscal no se obcecó, dijo, pues, si me tengo que ir me voy, si no, no voy a estar peleándome con el gobernador. Claro. Logra que se vaya el gobernador, logra que se vaya el fiscal, logra imponer a un fiscal a modo, a René Urrutia. Y no digo para que hiciera lo que quisiera, sino para que él se sintiera cómodo. Y entonces ahí es cuando inserta a su jefe de escoltas, a René Carrillo Durán, con el fiscal, que de hecho llega mucho antes que René Urrutia. René Carrillo llega en el tiempo en el que nombran, si me ayudan en la producción con el nombre de la encargada Griselda, recuerdan que sale... Sí, ella se queda... Espérenme, porque ¿dónde dejé mi chícharo? Ella se queda en un breve interinato ahí en la transición, ¿no? Claro que sí. Una disculpa, pero... A ver. ¿Cómo? No escucho. Bueno, no escucho. No se escuchó nada. Griselda Morales llega como encargada del despacho. Sí. Y junto con Griselda llega René Carrillo. Claro. Entonces, ¿quién lo pone? El gobernador. Claro. Cuando llega René Urrutia, el fiscal, pues no tiene otra opción más que decir, pues ya me lo dejaron. Y ahí entra la otra parte que dices. Había un diferendo muy fuerte. Sí, era evidente, era evidente las diferencias que tenían. Yo platiqué con el anterior fiscal, René Urrutia, y él en una charla finalmente aceptó que en efecto le significaba una piedra en el zapato, porque en realidad yo el concepto que tengo de René Urrutia la Vega creo que es un buen hombre, un buen fiscal. Quería trabajar, quería hacer su trabajo. Profesionista brillante. Y con experiencia. Porque pues manejar el tema del mismo cargo en Guanajuato no es sencillo. Entonces, y en efecto, siempre significó un dique, un tope, una muralla, el tema de la manera en cómo se manejaba en ese momento la policía ministerial. Porque él hacía lo que quería. Prácticamente. Él hacía lo que quería. Y hubo una situación que llegó incluso a amenazar, le abrieron una investigación. Estando como comisario, le inician una averiguación y llegan a reclamarle, René Carrillo llega a reclamarle al Ministerio Público, no, pero préndanle porque no lo tienen encendido. Fernando Marentes, que ya no está en la fiscalía, era un agente del Ministerio Público que inicia una averiguación en contra de René Carrillo Durán porque se metió a un domicilio sin la correspondiente orden de cateo.
Entonces le inician esa averiguación. Él llega y le da hasta cachetadas, Mm. lo golpea, lo amenaza, y entonces es cuando el fiscal decide retirarlo, decirle, no te quiero aquí, y se genera un conflicto con el gobernador, Ujú. porque lo corre Exacto. y lo regresan. O sea, lo duró fuera, lo colocaron ahí en la policía estatal. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, sale de la policía. El día que lo corre de la fiscalía no se va, Ujú, porque el gobernador le llama y le dice, no te vas. ujú. Lo deja unos días, pero le encuentra acomodo y lo manda como director operativo del... El gobernador manda a René Carrillo como director operativo de la policía estatal. Ujú. Entonces, el señor estaba evidentemente protegido. Protegido, claro. Luego hay otro momento. Ya en el 2018, en febrero del 2018, aparece una narcomanta y les dice en los términos que utilizan ahora sí, bola de cochinos, van a Ujú. saber quién es René Carrillo, porque el jefe regresa a la ministerial. Ujú, Lo avisan en una narcomanta que aparece en la colonia España, ujú. En un puente, ¿no? En en segundo un nivel. puente. Y ahorita te digo por qué la colonia España tiene relevancia. Ujú, Pues René Carrillo regresa. Cuando cumple su interinato René Urrutia de la Vega, porque finalmente cae de la gracia del Palacio Mayor, es cuando ingresa como fiscal el actual fiscal, el licenciado Figueroa, Ortega. Figueroa Ortega. Ujú, Y le mandan de nuevo a René Carrillo. ujú. Inmediatamente entra, entonces la narcomanta sí cumplió con el mensaje. Claro, claro. Si todos estos elementos los vamos sumando y los vamos anexando con todas las narcomantas, desde luego, como tú dices, no puedes afirmar, pero tampoco puedes negar que alguien sabía de lo que estaba haciendo, y ese alguien debió de haber sido el propio gobernador. Lo que sí es un hecho, invariablemente, trátese del tema de seguridad pública, de cualquier tema que tenga que ver con la tarea gubernamental, la persona mejor y más informada y oportunamente informada debe de ser el gobernador, más en el estilo político que tenemos nosotros aquí en México, en donde cada gobernador en su estado es como un virrey y en donde nada se mueve sin la voluntad del gobernador. Ese es en realidad, eso todos lo sabemos y no es nuevo, ni siquiera es solamente atribuible al actual mandatario. Todos en su momento han tenido su virreinato y lo han hecho. Y entonces sí es cuando me hace a mí un poco de sentido decir, ¿y de verdad no estaba enterado? Tan grave es... Perdón, o más aún, perdón, ¿quién tendría el poder de ocultarle información de esa naturaleza? El año pasado le hicimos una entrevista al secretario de gobierno Enrique Morán Faz. Le hablamos precisamente sobre y está si entran a la página de La Verdad del Centro, ahí está la entrevista. Ahí le preguntamos precisamente sobre algunos aspectos de la delincuencia organizada y algunas situaciones que nosotros veníamos denunciando desde el inicio del sexenio. El secretario de gobierno nos dijo, el gobernador está enterado de todo lo que sucede y desde luego que se investiga, no se tiene por qué, y ahí coincido con el secretario de gobierno, no tienen por qué decir lo que están investigando porque forma parte del sigilo que la reserva de la información se tiene que, por ley, tener. Eso me queda muy claro. Pero eran ya 2 años de actuación de un señor que si el gobernador no sabía, qué mal informado estaba. Por supuesto. Y que si sabía, ¿por qué no tomaba la decisión de quitarlo? Si tan era de su estima, lo pudo haber llevado a otra parte. Es más, haberle pagado una beca para que se fuera a estudiar técnico en policiología o no sé cómo se llama la carrera. Pero quitarlo de esa, ya de la pantalla, porque ya era muy visible. Yo creo que sí lo retiran, fíjate, pero lo retiran ya muy tarde. Lo retiran a él, lo remueven el día 9 de enero de este año. Pero lo remueven porque detienen Exacto. al comandante Rojo. A eso me refiero, lo retiran de la escena muy tarde. Tú dices, ojalá y lo hubieran mandado desde el principio, pues a estudiar afuera, si digo, si era su cuate y su amigo,
fuera de escena, pues para evitar todo ese tipo de cosas. No lo hacen, pero lo hacen de manera muy tardía, ¿no? Sí, yo creo que René hubiera continuado si no sucede lo del levantón del famoso pepenador, Penador. que tenía una figura relevante en lo que estaba sucediendo. Claro, en las investigaciones. Fíjate que a mí me llama la atención, en la mañana compartimos con micrófonos con José Luis nuestro amigo Morales. Pepe Morales, y yo me quedé con una gran preocupación como ciudadano. Qué importante es, de verdad, qué importante es que un mandatario del nivel que sea, que tiene la responsabilidad política de toda una nación, de todo un pueblo, de todo un estado, de una comunidad, es la selección de sus colaboradores. O Es sea, fundamental. realmente qué importante es. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a la pregunta que hacíamos en la mañana, que tú la hacías también, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿quiénes son los que nos vigilan? Siempre que pasa, porque no es la primera vez que pasa, en donde un mando policíaco está involucrado, cae, lo procesan, y siempre viene el estupor social, pero más allá es preguntarnos cuáles son los mecanismos que están previstos en la ley, por qué no se cumplen, por qué se sigue infiltrando mucho la mafia en las corporaciones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿de quién es la responsabilidad en el día a día de evitar que eso suceda? Porque ellos son los que nos dan seguridad, ellos son los que a mí me deben de hacer sentir tranquilo en mi casa, en la calle, a donde quiera que yo vaya, decir, caray, vivo bien porque hay seguridad, porque hay policías que lo hacen y lo hacen bien. Y aquí también otro dato, me queda claro que la enorme y la gran cantidad de policías son personas buenas, Claro, tanto claro. en la ministerial como en la policía federal, todas las corporaciones. En Las realidad, municipales, los estatales. la gran mayoría de los elementos son elementos con vocación, están ahí porque eligieron desde jóvenes o desde temprana edad estar, prepararse, servir a la comunidad, y lo hacen muy bien. Desafortunadamente hay pocos, que son los más tremendos, que luego ponen por los suelos a las corporaciones, ¿no? Sí, y hay gente, tú lo comentaste ahorita, Carlos Gutiérrez, que tiene vocación. Vocación de servicio y vocación por la carrera de la policial. En el caso de los comisarios, son puestos, digamos, como que más del orden político, ¿no? De decir, voy a llevar una persona que me ayude, que me controle, que me pueda alertar cuando hay una determinada investigación y que me pueda dañar a los intereses de mi grupo o de mis amigos. Ese es parte del trabajo que realizan, porque lo hemos visto. Tenemos información, por ejemplo, de averiguaciones que le pidieron a la Fiscalía Anticorrupción que las pararan. Déjalas. Que pase el tiempo para que prescriba, para que no encuentren elementos. Una mala integración en una investigación, pues no obtiene resultados, no tienes Claro. a la persona, no puedes consignar a la persona. Cuando se hace con todos los elementos de objetividad e imparcialidad, la persona puede ser consignada. Pero lo de René Carrillo es algo muy grave. Supongamos que vives en un fraccionamiento cerrado y que tienes vigilancia, y que resulta que tus vigilantes son los que están robando en tu casa, o son los que dan los datos para que te vayan a secuestrar o para que te vayan a cometer algún ilícito. Ese sería el equivalente a lo que sucedió con René Carrillo. Estábamos en sus manos, confiábamos en él. El robo de automóviles, de autopartes, de asaltos bancarios, asaltos a los comercios, el abigeato, o sea, todos los la comisión de delitos que ahora los dividen en 10, 15, 20, el sistema del secretariado ahora divide, desde los abusos sexuales, etcétera. Todo pasaba por sus manos. Y ese grupo se fue prostituyendo. Por lo que haya sido, él ya terminó mal. Su comandante Jaime Tejeda Ponce, el comandante rojo, se suicidó. Ayer le detuvieron a 2 personas más. A Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez,
y Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, alias el Pantera. Alejandro Escobedo era el escolta del comandante Rojo. Y la pregunta que nos hacemos, y le hicimos al fiscal, fue la semana pasada que hicimos un programa con el fiscal, estuvo toda la hora aquí con nosotros. Yo le decía, primero, ustedes grabaron cuando vieron la camioneta Titán que sale a cumplir una encomienda. Y ahí es donde ven que en la camioneta sale el comandante Rojo vestido con esa ¿cómo se llama? Indumentaria. Indumentaria tipo cholo. Tipo cholo. Por eso dan con él. Ese es un elemento. Segundo, no han podido determinar, o por lo menos hasta la parte en la que se quedó la averiguación de la Fiscalía Estatal, porque este es otro elemento importante, Sí. ¿no? Sí, claro. La Fiscalía Estatal inicia una averiguación, llega a la Federación y se la quita. Se niega la Fiscalía Estatal a entregarla, se van a una controversia con un juez federal y el juez federal ordena que les sea entregada a la Federación. La consecuencia de esto son las detenciones que estamos viendo ahora. Claro. Bueno, el comandante Rojo ya lo detuvieron. No se ha determinado la camioneta de cargo de quién era. Que dicen ahí en la ministerial que era la que utilizaba Francisco Daniel Guerrero Briones, el hijo del famoso fax, el del semanario político policiaco. Ese muchacho también creo que va a terminar mal porque por omisión o por como él filtraba, su función era filtrar los documentos, esconder las hojas o avisar en tiempo cuando había algo en contra del grupo. Esa es la responsabilidad que él tiene. Bien. No se sabe quién es el compañero del comandante Rojo. ¿Dónde está? Porque son dos. Al momento no se sabe. Y el punto nodal es ¿dónde está el pepenador? Es la clave, ¿no? De todo. Es la clave de todo esto. En realidad. ¿Dónde está el pepenador? Claro. Ya tenemos un tercer detenido. Ya serían 4. Omar Torres Frías. Esto acaba de suceder. Omar Torres Frías lo detuvieron en Jesús María. En Jesús María es otro elemento detenido. A ver si me lo repites. Omar Torres Frías. Otro elemento. Entonces ya van 4. Así es. René y 3 elementos. René y 3 elementos. Y van por más. Van por más. Es correcto. Esto está terrible. Sí. La noticia Sí, claro, en el claro. estudio me acompaña Carlos Gutiérrez, director del periódico informativo Noticen. Usted lo puede encontrar en noticen.com. .com.mx. Noticen.com.mx. Bueno, decíamos, el día de ayer encuentran 2 ejecutados para seguir con la numeralia. 2 ejecutados. Luego detienen a René Carrillo Durán, el comisario, director de la Policía Ministerial, para que me entienda. Más tarde detienen a Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez y Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, alias el Pantera. Uno de ellos, el Pantera, perteneciente al grupo Antisecuestros, y Víctor Alejandro Escobedo era el escolta del comandante Rojo ya fallecido. Y más tarde, esto es en la noche, cuando detienen a Omar Torres Frías, comandante del destacamento de Jesús María, es comandante de la ministerial. Me comentan que Omar Torres Frías ya tenía una recomendación ¿por qué delitos tenía? O por privación de la libertad. Válgame, esto ya estaba en la imagen. Aquí está ya la tenemos en pantalla, la recomendación en contra de Omar Torres Frías, comandante de la Policía Ministerial,
en el municipio de Jesús María. El tema, Carlos Gutiérrez, es que las autoridades no quieren dar la cara. O sea, son selectivos. Exacto. Pactamos una entrevista con el secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz, que en otra ocasión hemos platicado con él y nos accedió a dar la entrevista, y finalmente nos canceló ayer y nos dice que por cuestiones de agenda no puede tomar la llamada. Pactamos una entrevista con el fiscal Jesús Figueroa Ortega, que la semana pasada estuvo aquí, platicamos muy a gusto con él, y recibo en la noche un comunicado de Óscar Arredondo, que es su jefe de prensa, y me dice: buenas noches, ingeniero, una disculpa por la hora, sobre la entrevista pactada para mañana en su espacio, le informo que por instrucciones de la Fiscalía General de la República, solicitaron que el fiscal evite dar entrevistas por no ser la instancia competente en el caso. Es que el fiscal tiene que hablar de sus elementos, no tiene por qué dar datos de una investigación que él no conoce y que no tiene. Y más allá, ¿en dónde está la autonomía? Y entonces, ¿dónde está la autonomía? Luego le pedimos a la titular ¿qué es el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Es el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción tiene un comité ciudadano. Es correcto. Que es independiente, de hecho. Que es independiente, entre comillas. Y le pedimos a su titular, a Teresa Belmont, que pudiéramos platicar, porque en los temas de anticorrupción se entrelazan con esto que está sucediendo. También nos canceló. Es decir, las autoridades están utilizando el método de la avestruz, esconder la cabeza cuando se les ve todo lo demás por fuera, y lo único que están generando son vacíos informativos y confirmando lo que uno presuntamente puede inferir. Claro. Que hay protección o que hubo protección desde el Palacio de Gobierno para que este señor René Carrillo hiciera de las suyas, y que no existe una autonomía como tal en la Fiscalía, que es controlada desde Palacio, como controla, por ejemplo, Palacio, Manuela Pendini controla al Congreso del Estado, el área de comunicación con Mauricio Cobian, que Mauricio hace lo que le dice Manuela Pendini. Y se lo puedo demostrar. O sea, él es un ejecutor, y como en otras dependencias no existe una independencia. Pero me regreso al tema, es la corrupción lo que está lacerando a Aguascalientes. Enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada, violencia, robos, asaltos derivados de la venta de la droga, porque la droga sigue vendiéndose sin ningún problema, y operando negocios legales, porque son legales, con dinero proveniente del dinero sucio. Fíjate, Rodolfo, que me llama mucho la atención esta estrategia de comunicación que han seguido en la actual administración. No es la primera vez que lo hacen. En realidad llama la atención. Yo quisiera creer, por ejemplo, que el señor secretario, pues en realidad tenía algo más importante que hacer. Sí. Y por eso no tomó la llamada. Yo entendería también que la titular del Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano autónomo, que es Ciudadanos, que nos está representando a los ciudadanos, un órgano que va o que está combatiendo la corrupción, yo también entendería pues que pueda estar haciendo algo importante, el mismo fiscal, por ejemplo. Pero si te enteras, por ejemplo, que de manera simultánea están apareciendo en otros medios de comunicación, yo lo único que puedo pensar es que en realidad están haciendo un vacío informativo a este medio de comunicación para, como coloquialmente se dice, no engordarles el caldo, ¿no? Sí. Pero no ven en su estrategia algo bien importante, que quizás su ausencia, es decir, su aceptación de estar presentes en el programa y luego hacerse para atrás, les ocasiona un daño mayor que el que ellos quisieran evitar. Ellos lo que quisieran evitar es que pudieras a lo mejor tú confirmarles que en efecto las investigaciones que ustedes han venido haciendo periodísticas desde hace meses, bueno, años, pero en particular de este tema, al final de cuentas hoy
pues están dando la razón, es decir, han tenido pues la razón de todo lo que se venía publicando, y eso es lo que ellos quisieran evitar, hacer una especie como de aval de lo que el medio ha estado haciendo. A mí me parece que es una estrategia equivocada, porque además la gente lo sabe, no, la gente lo huele, lo detecta, pues esa estrategia de comunicación que ya no funciona. Funcionaba en el pasado, ya ahora ya no funciona. Sí, porque los medios hace algunos años pues estaban controlados. Si era el papel para para las rotativas, para los periódicos, había una sola empresa que lo fabricaba, era Pipsa, Pipsa, que era del Estado. es correcto. Y Pipsa le podía vender a quien quisiera. Y si un periódico se empezaba a salir del redil, es decir, si empezaba a publicar información que le incomodaba al Estado, pues sencillamente no le proveían de papel. Claro. La señal de radio y de televisión son concesiones que otorga la Federación y que están muy controladas. Recordemos cuando Jacobo Zabludovsky sale de Televisa y comienza a ser independiente, lo dice en sus memorias, pues, que a él le llegaba las noticias que tenía que dar una vez que habían sido censuradas por el área de gobernación. Le decían, esto sí o esto no, y esto sí y con estas palabras. Lo matizaban. Esa época ya cambió porque ya tenemos el internet, como dice Andrés Manuel, las benditas redes sociales. Así es. Y podemos decir con responsabilidad, por supuesto, Claro. lo que está sucediendo. Y bien lo dices, Carlos, nosotros tenemos tiempo investigando esta situación. Nosotros quisimos hacerlo del conocimiento del gobernador, se lo dijimos a Adriana Jurado, que entonces era la coordinadora de comunicación social, después se lo dijimos al secretario de gobierno, Enrique Morán Faz, luego se lo dijimos, previo a esto, recuerdo que tuve una plática con Javier Luébano, que era el secretario de gobierno, y me dijo, yo te voy a agendar una entrevista con el gobernador, nunca se dio, y la última vez se lo dije a Manuela Pendini, recién asumía el cargo. Tenemos información delicada, Manuel, que queremos compartirla con el gobernador, porque hay cuestiones muy significativas del actuar de René Carrillo Durán. Nunca hicieron caso. ¿Y sabes a qué me remonta esto? En el año 2007 publicamos que habían llegado a Aguascalientes, que se había metido dos grupos, que era la familia michoacana y los Zetas. Se burlaron de nosotros. El 15 de febrero, no sé si fue del 2007 o del 2007, cuando el famoso Jueves Negro, ¿cuándo fue? 2007, ¿no? Ah, sí, 2007. El 15 de febrero del 2007 hubo una matanza terrible. Sí. Bueno. Nunca antes vista. Nunca antes vista. Nosotros estuvimos advirtiendo en este programa de Comentando la Noticia que hacíamos en una estación de radio en la BI, y nos corrieron precisamente porque el gobernador Luis Armando Reynoso Femat le pidió a los concesionarios, a los hermanos Rivas Godoy, que nos sacaran del aire, además de que fuimos vituperados, censurados, perseguidos, denunciados en el número de veces, que por robos, que por esto. Y mira quién se fue a la cárcel, Luis Armando y su gente. El tiempo nos dio la razón. Ahora que estuvimos denunciando esta situación, recién inició el sexenio de Martín Orozco Sandoval, igual nos han estado tildando de que somos personas que nada más estamos en contra del gobierno, etcétera. Pero lo peor es que tenemos amenazas. Ahora nos han estado amenazando. ¿Y sabes qué han hecho las autoridades locales? Nada. Claro que sí, estoy enterado de eso. Nada. ¿Tú has dado cuenta de ello? Sí, claro. Y es lamentable, pero además también su inactividad, su inacción, su indolencia, pues también nos incrimina. Eso es lo que no se han dado cuenta, porque todo está documentado, todo está en el programa de protección a periodistas, en el mecanismo de protección a periodistas, y todo está documentado, y cada declinación que ellos tienen para cuando hacen solicitudes de algo, pues está documentado. Entonces, vamos, no sé a dónde quieren llegar en realidad. Yo, ¿sabes? Hay una frase que me llama mucho la atención
y que suele confundir en el ambiente político, que es cuando dicen matar al mensajero, ¿no? Sí. Que era lo que hacía en el pasado, antes y bueno, y todavía, pueblos rivales mandaban un mensaje al rey o al titular del otro grupo, y obviamente pues si no le agradaban mataban al mensajero, y entonces había, pues ser mensajero pues era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque las malas noticias que le daban al rey pues no le eran de su agrado y mandaban matar al mensajero. Creo que hoy la política en México está haciendo eso. O sea, los medios de comunicación somos solamente el mensajero. Portamos la información. Su nombre lo dice, somos medio, somos el puente, somos el vínculo entre. Y hay políticos que se la toman tan personal que en realidad creen que el enemigo de verdad es un comunicador o un medio de comunicación, cuando en realidad no lo es. O sea, en realidad lo único que hace un medio de comunicación es catalizar lo que está pasando, reflejar una realidad con las distorsiones que quieras, con las fallas y deficiencias que cualquier comunicador, todos las tenemos, yo tengo las mías, todos tenemos nuestras propias fallas. Todos las tenemos, claro. Pero en esencia, lo único que hacemos es que recuperamos información y se divulga, y entonces en lugar del gobierno actuar con sensatez, de prestar oídos, incluso las críticas incómodas, y echarse un clavado, a ver, investígame qué es cierto lo que están manejando, ¿no? Claro, se prenden focos. Exacto, pero no actúan así. Esto sería, antes de irnos al corte, Carlos Gutiérrez, porque si preparan, en ensalada política viene la fotografía de una persona que me gustaría que la pudieran utilizar. Esto sería equivalente, Carlos Gutiérrez, lo que estás diciendo, a que si tú tienes un niño en el kinder y la maestra te está diciendo, es rezongón, es peleonero, es agresivo, se orina el niño, no quiere comer, y tú tomas a tu niño y te lo llevas y te enojas con la maestra, cuando la maestra lo único que hace es portadora de noticias, de información de lo que está observando, que tú como padre de familia no ves durante el comportamiento de 3, 4 o 5 horas que está el niño en la guardería. Y que ese niño un día se te va a descomponer y ese niño un día va a cometer algo de lo que te vas a poder arrepentir. Esa es la equivalencia a cuando los medios de comunicación alertamos, advertimos, señalamos, encendemos luces amarillas, rojas de funcionarios. A mí me queda muy claro que el gobernador no puede vigilar a 8,000 personas que dependen directa o indirectamente de él. Me queda muy claro. Pero para eso tiene responsables que tienen que detectar y que tienen que avisar y que tienen que ir encendiendo los focos rojos. Pero si no quiere gastar en eso, que prenda la televisión, de las televisiones que no están vendidas, una estación de radio que no esté vendida, una página de internet que no esté vendida, y que lea y que vea lo que le están advirtiendo. Y dentro de esto les voy a señalar precisamente una advertencia. No es acusación. Bien, le decía hace un momento que si las autoridades hicieran caso de las advertencias que se hacen por ciudadanos y por los medios de comunicación, las cosas serían diferentes. El día de ayer, Carlos Gutiérrez, nos hicieron llegar una información muy delicada. Insisto, no tengo en este momento los elementos para poder señalar que él es el responsable, pero es una advertencia. Nos dicen que el señor que está en pantalla, Guillermo Álvarez, que es el que está con el sombrero, la camisa azul, blanco, rayas con bandas rojas, bueno, pues es el único que está con sombrero y lentes, se llama Guillermo Álvarez. Hay varias fotografías de él con René Carrillo. Me comentan que actualmente es el jefe de escoltas del gobernador Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Aguascalientes, y me dicen, yo le pongo presuntamente, porque no puedo afirmar, ni soy juez para ponerle ese adjetivo calificativo, yo digo, presuntamente es quien da el pitazo a la banda de ladrones que ha estado asaltando las residencias que visita el gobernador. Es que han estado robando residencias.
O sea, Grave. ya nos están metiendo por un tanque de gas, se están metiendo en la Sierra Fría y en otras residencias a robar. En torno a la casa donde vive el gobernador han estado asaltando. Nos dicen de una fuente muy confiable que es Guillermo Álvarez el que presuntamente está soltando la información. Yo le comento, señor secretario de gobierno Enrique Morán Faz, que no es la intención, no somos enemigos del gobierno, simplemente somos informadores y que toda la información que usted quiera que nosotros le proporcionemos en aras de poder contribuir, coadyuvar a que haya investigaciones que permitan limpiar, erradicar lo que se está contaminando, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esto es muy delicado. Definitivo. De René Carrillo lo dijimos hace 2 años, hace 1 año, y miren dónde terminó. Por cierto, también nos están informando que Omar Torres Frías, el comandante ministerial de la policía, comandante de la policía ministerial en Jesús María, ya fue liberado y que se acaba de presentar en la fiscalía. La pregunta sería, ¿y el fiscal, el juez Jesús Figueroa Ortega, lo va a recibir? Es una pregunta que él tiene que responder, definitivo, nada más pues que se ayude a sí mismo, que se haga un favor y que atienda a los medios de comunicación, ¿no? Que nos diga. Por eso queremos platicar con él, que nos dijera. Mira, estuvimos tan a gusto cuando platicando, sí, cuando estuvo aquí en el estudio, porque dijo las cosas, lo que pudo, y yo le dije, lo que quiere y lo que pueda decir. Y lo dijo. Además hay que reconocerle algo al fiscal. Mira, primero es un hombre honesto, me consta. Es un hombre justo, es decir, aplica la ley. Cuando fue juez, la aplicó con toda la objetividad y la imparcialidad que debe de tener un juzgador siendo un ser humano. Hay casos, ¿verdad?, que así lo acreditan. Así es, hay muchos casos que así lo acreditan. Yo se lo dije, usted entró a una cueva, es como si en un circo te toca ser el domador de los leones y tienes que enfrentarte a fieras y que su naturaleza es la de atacar. El juez Figueroa, ahora fiscal, es un hombre que decidió valientemente mandar llamar al comandante Rojo y delante de René Carrillo y estando presente el comandante Juan Muro, dijo, está usted detenido. Entregue su arma y váyase a presentar a la... Tuvo el valor de integrar una averiguación, sí, en el absoluto sigilo, hay que decirlo, en el absoluto sigilo. Luego llegó la Fiscalía General de la República y le toma la averiguación porque ellos tenían conocimiento de otras cuestiones más de fondo. Ha detenido a más policías que no lo ha cacaraqueado, pero la Fiscalía ha detenido más policías. Es decir, hay un sector de la Fiscalía que sí quiere trabajar y hacer las cosas bien, pero se contaminó. Yo creo que el regreso de este Omar Torres Frías para la Fiscalía es una papa caliente. ¿Qué va a hacer con una persona que fue detenida, que ya la llevaron a declarar y que está sujeta a una investigación? Sí. Aquí está en la imagen este señor que estamos comentando. Digo, no le estamos acusando. Están haciendo señalamientos y créamelo que la fuente que nos lo dijo es una fuente muy, muy confiable dentro de. No nos llegó de un anónimo. No, porque pues, si tú quieres dañar a alguien, mandas un anónimo. Sí, claro. Esta es una información fidedigna de una persona que tiene conocimiento de lo que está sucediendo dentro de. Ojalá y que prendan los foquitos. Este reportaje que refería Arturo Rentería, donde señalábamos que florece el narcotráfico en Aguascalientes, se publicó el 7 de junio del 2017. Aquí tenemos en pantalla. Y también quiero decirte, Carlos Gutiérrez, Arturo Rentería es un hombre bien valiente. En alguna ocasión, desayunando, me dice, si me logra apoyar, me voy a Michoacán y me traigo un reportaje con la tuta. Sí.
¿Te Lo acuerdas? leí, ¿Te acuerdas de la leí tuta? cuando vi el reportaje me quedé sorprendido, porque mientras las autoridades nunca lo encontraban. Nunca lo encontraron, nosotros lo encontramos. Exacto. Y yo tenía mis dudas y le dije a Arturo, a ver, uno, ocupa recursos, dice, sí, porque no sé cuánto tiempo vaya a estar en Michoacán tratando de contactarlo. Dos, ocupa seguridad, sí. Tres, ocupas un seguro de vida, porque no sabemos si vayas a regresar o no. Después de estarlo pensando y meditando mucho tiempo, acordamos, estaba Mari Martínez, Arturo Rentería y tu servidor, y dijimos, va. Pero casi que fírmanos de que bajo tu responsabilidad te vas. Y se fue, y llegó un momento en que perdimos contacto con él, porque estábamos mediante el teléfono contactándonos, y casi una semana se nos extravió. Y ¿sabes qué pensamos? Lo peor. No, Sí, pues ya, de lo que mataron. sucede. Lo mataron, digo, y Claro. fue una imprudencia. A la semana mandó un mensaje en la madrugada diciendo, ya la tengo. Ya tengo la entrevista. Y regresa con la fotografía abrazado de la tuta. Sí. Y hace el reportaje. ¿Eh? Un hombre muy valiente porque logró no infiltrarse, logró obtener una entrevista con el grupo de la delincuencia de los caballeros templarios. Sí, son los templarios, ¿verdad? Sí. Y más aún, el que le hubieran dado la entrevista, la información y que hubiera permitido la publicación de esa fotografía. Sí, porque le permitió, le dijo, es la familia michoacana, le dijo, le revisaron, esto sí, esto no, y sobre tu vida lo que publiques de más. De hecho, él fue el que nos entregó, porque después publicamos otro reportaje en donde al famoso Chayo lo matan sus escoltas, no lo mata la policía, no lo atrapa la policía. Cuando ya estaba en un proceso de persecución y que andaba a lomo de mula, huyendo, el famoso Chayo, que es otro integrante de la familia michoacana, sus escoltas, por quedarse con el dinero, porque traía una cantidad encima de dinero importante, que es lo que utiliza un narco para poder huir, Claro. lo matan. Lo matan y se quedan con el dinero y lo dejan abandonado, y es cuando lo encuentra la policía, que le venía dando seguimiento, venían de poblado en poblado tratándolo de encontrar. Ese es el calibre de Arturo Rentería. Sí, Claro. claro. Y lo dice con mucha tristeza. Ninguna autoridad se preocupó por resguardar mi seguridad. Y el señor está en la casa del el Club de Periodistas en la Ciudad de México, ¿me decían? Algo No, a ver, repítalo, porque algo me están diciendo. Bueno, no sé qué me quería decir ahí en la producción. Nada más para cerrar ya el tema, Carlos Gutiérrez, director de Noticen, me llama la atención lo siguiente. ¿Cómo verías tú que siendo el procurador, el fiscal, pasado el tiempo, te conviertas en el defensor de gente vinculada con la delincuencia organizada? Es decir, Caray, a ver, ¿cómo está eso? va de nuevo. Suponte que una persona X es el procurador, Ajá. y que pasado el tiempo se convierten en el abogado de personas vinculadas a la delincuencia organizada. O sea, que primero los combates y luego los defiendes. ¿Pero cómo es eso? No procurador, director de la policía ministerial. O sea, Director, tú persigues a los malos, exacto, los combates. no procurador, lo dije mal. Ok. A ver, me regreso, Ok. va para atrás. Si tú fueras el director de la policía ministerial durante unos años y pasados unos lustros te conviertes en defensor de delincuentes, Ya. ¿cómo pudiera ser interpretada tu labor ética Pues o como profesionista? así como lo planteas, yo creo que muy cuestionable, ¿no? Cuestionable, ¿verdad? Sí, quizás no ilegal, ¿verdad? No, ilegal no. No, Es tu exactamente. trabajo. Si eres abogado, Pero, tú defiendes hasta el Chapo, si te Claro. contratan. claro,
pero bueno, pues de alguna manera podría ser cuestionable solamente, ¿no? Cuestionable. Yo es lo que cuestiono, no me voy a la cuestión de su capacidad, pero quien fue director de la Policía Ministerial, Víctor Hugo Mercader Jurado, en la administración de Otto Granados, y luego se continuó con Felipe, González, sí. don Felipe González. Sí. Víctor Hugo Mercader Jurado, me informan que en este momento es el defensor de René Carrillo, y también fue en su momento del comandante Rojo. ¿Cómo entender esto? Pues muy interesante, ¿no? Como que es muy interesante. Es un tema para que los abogados pues puedan analizar el tema de la deontología o la ética. Claro. Porque dices, sí, yo puedo defender a quien llegue y me lo solicite. Pero si tú eres abogado litigante toda tu vida, pues puedes defender a quien te llegue. Pero si un tiempo te dedicaste, vamos a decirlo así en estas palabras, más de niño, si te dedicaste a combatir el mal, no puedes ahora defender o ser representante de los que estuvieron cometiendo. Digo, si te dedicaste a procurar el bien, a combatir a los malosos, ahora no puedes convertirte en el que defiende a los malosos. Claro, porque además ahí hay una situación interesante, que pasa igual como cualquier otra profesión. Cuando el crimen organizado monta a su staff de defensores, pues los abogados saben a lo que le entran y saben que no son clientes non santos. Claro, pero también saben que van a ganar mucho dinero, más porque ahí hay dinero, más que lo que le pudiera haber dejado, ¿verdad? Entonces entran y se involucran con la mafia. A ver, yo no cuestiono, menos a Víctor Hugo Mercader. En lo general yo tengo un concepto de él como profesional de la abogacía, tengo un concepto muy bueno en realidad, y tampoco yo lo cuestionaría si se ha dedicado ahora últimamente a defender las causas de esta naturaleza, pero no deja de llamarme la atención, por ejemplo, que hace todavía un año estuvo a punto de ser fiscal general del estado porque contendió en ese proceso de selección. Entonces imagínate. Yo digo, caray, claro, además, pues, bueno, ahora sí que si hay alguien que lo pueda definir o explicar muy bien, pues sería en todo caso él. Y eso sí le interesa, ¿verdad? Bueno, explicar. Pero yo lo planteo desde el punto de vista ético. Es decir, oye, tú perseguías a los malos, y ahora los andas defendiendo. Desde luego, parto del principio de presunción de inocencia, los derechos pro homine. Todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Sí. Pero cuando te inician una averiguación y cuando te detiene una persona que ha sido públicamente señalada como René Carrillo o como el comandante Rojo, creo que hay que tener las reservas. En fin, son temas para la reflexión. Ya estaremos, pues espero que de aquí al jueves ya tengamos algo, el próximo programa del jueves tengamos algo ya más detenidos. También Víctor Hugo Mercader Jurado está tutelando el asunto de las víctimas que fueron presuntamente torturadas por Felipe Muñoz. Okay. Y que ya llegó el asunto hasta la corte, y la ministra Beatriz Margarita Luna Ramos dijo, no señores, no hay elementos. En 8 años no hubo nada. Al 8º año salen a decir que fueron torturados. Pues las huellas tal vez ya se borraron. En fin, temas muy polémicos. Interesante. Carlos Gutiérrez, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Es un honor que nos acompañes. Me gusta tu manera de pensar y de decir las cosas, siempre mesurado, sereno, muy reflexivo. Le hacemos la invitación a usted para que lo siga en Noticen, noticen.com.mx. Todos los días tiene la información puntual